Bienvenido, Jonathan, a Fotógrafo No Fotógrafo. Gracias por este tiempo y este espacio. Muchas gracias por la invitación. Espero pues, poder compartir con ustedes un poco de mi trabajo. Hablemos en primer momento un poco de Jonathan. ¿Cómo inicia Jonathan en el mundo del arte, de la fotografía? Yo inicio, digamos, mi carrera artística una vez salgo del colegio. Empiezo a tener un interés por las artes. No inicio directamente estudiando artes plásticas, sino arquitectura. Hago como 2 semestres en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Y posteriormente pues ya ingreso a la Universidad Nacional a estudiar artes plásticas. Allá hago mi carrera durante 5 años. Y digamos que en ese trayecto es donde empiezo a tener una fuerte conexión con las imágenes fotográficas, pero desde una perspectiva pictórica, ¿no? Siempre me interesó la pintura, siempre me interesó la historia del arte y la construcción, digamos, de las imágenes digamos, en esa relación con los espacios que habitamos en el cotidiano, sobre todo como manejando un poco esos temas. Y ya hacia el final de mi carrera es que yo empiezo a preguntarme un poco por esa relación con el aparato, que es la cámara fotográfica. Empiezo a hacer como una serie de propuestas que cuestionan un poco mi relación con la cámara. ¿Por qué la cámara justamente y no otros modos, otros mecanismos o otros lugares de enunciación pues de la imagen? Principalmente en ese momento creo que empieza a confluir en mí y en mi generación una serie de preguntas desde el aparato mismo, de cómo nosotros generacionalmente hemos empezado a tener vínculos con digamos, esos aparatos que empiezan a habitar de manera constante nuestras vidas. Digamos, antes de yo estar en la universidad, recuerdo que para mí no era tan importante, por ejemplo, el celular o otros tipos de aparatos como el computador, sino que había otro tipo de relación con las imágenes un poquito más físicas. Pero en la medida que yo voy pues, atravesando un poco, como te digo, la parte académica y empiezo a darme cuenta que hay muchos aparatos electrónicos alrededor de mi vida y en particular, digamos, la fotografía empieza a abundar también por esta como surgimiento de las redes sociales, por ese afán de estar registrando, no sé, como que empieza a haber una serie de hábitos que uno empieza a observar, que empiezan a meterse en el cotidiano de uno. Entonces yo empiezo a cuestionar un poco eso, ¿no? Siempre ha habido como esa pregunta de por qué siempre está entrando hacia mi vida y a la vida que me rodean esta lógica de la fotografía. Y entonces yo empiezo simplemente a utilizar la cámara inicialmente como un recurso que me permite de una manera inmediata poder registrar ciertas cosas, pero posteriormente también ya empiezo a preguntarme eso, ¿por qué la cámara y por qué tener, digamos, esa necesidad de fotografía? Siendo que me interesaba inicialmente la pintura, hay algunas de las piezas que yo hice inicialmente que casi todas eran pues, imágenes que provenían, digamos, de experiencias de la intimidad de mi casa, de mi familia. Me interesaba mucho cómo manejar las atmósferas de los espacios de la soledad, con iluminaciones muy tenues, muy propias de la noche. Y ahí, digamos que apareció la cámara para poderme también ayudar un poco como a registrar ese tipo de iluminaciones. Un eje fundamental es la memoria, ¿no? ¿Y por qué empieza a ser parte o ser eje fundamental en el trabajo de Jonathan? Porque precisamente como mencionaba antes, pienso que en mi generación hay un cambio muy importante en cómo asimilamos esos recuerdos que veníamos entretejiendo como familia, por ejemplo. Digamos, para mí el punto de mirada más importante va a ser el núcleo familiar y cómo desde esa interacción, allí en esa intimidad, empieza uno a tejer un poco la historia de vida de uno y la vida de quienes rodean. Inicialmente pues yo tenía una relación con el álbum familiar, con las fotografías de álbum que eran pues, impresas químicamente en papel, todos esos procesos que habían antes, como antes de los 2000, que era muy popular. Pero como te decía, pues empieza a meterse en la vida de uno
los celulares, empiezan a aparecer las redes, empiezan a transformar toda esta lógica con las imágenes fotográficas y me empiezo a preguntar, bueno, ¿cómo es que la memoria entonces se va a empezar a construir de manera distinta, ¿no? Entendiendo un poco que la memoria puede estar localizada no solamente, digamos, en lo que tiene que ver con los objetos que almacenamos, sino empieza a almacenarse también en otros soportes un poco inmateriales y que son análogos a la mente. Y ahí empieza a surgir como una serie de preguntas también con relación a cómo entendemos la memoria desde lo sensible, ¿no? La memoria que habita en nuestro cerebro, en nuestra mente, en contraposición a la memoria o los recuerdos que habitan en otros cuerpos pues inertes, ¿no? Que son las fotos o los objetos que nos recuerdan algo. Pero como la fotografía digital empezó a habitar ese universo que es desmaterializado, ¿no? Donde no hay un cuerpo físico, se asemeja un poco a lo que sucede en la mente, entonces empiezo a generar una serie de relaciones ahí que van apareciendo poco a poco en el trabajo. Entonces Jonathan cree que de pronto la memoria se está empezando a construir de otra manera desde lo digital, que es muy diferente a, por ejemplo, ese momento en el que uno abre un álbum de fotografías de la abuela, de la bisabuela. Es muy diferente como estamos construyendo memoria ahora. Se han empezado a ver esos cambios con los medios tecnológicos, han empezado a transformar muchas de las maneras como nosotros nos relacionábamos con los objetos y esa lógica de entender la memoria desde allí. Como se está desmaterializando todo, ¿sí? Todo está migrando a un soporte más magnético, electrónico. Entonces estos datos tienen como unas lógicas y otro tipo de comportamientos muy distintos. Y eso hace que uno en su mente asimile la realidad de otras maneras. Además de la memoria, ¿qué otros elementos utilizas? Vale. Para mí es muy importante en mis proyectos tratar de develar esos cambios en las relaciones y en las emociones que digamos, tenemos vinculados a los objetos y las imágenes. Por ejemplo, antes teníamos un portacabello que tenía una fotografía en su interior y eso hacía que desarrolláramos como una emoción constante que portábamos acompañando a nuestro cuerpo, ¿no? Hoy en día las imágenes como han ido perdiendo cuerpo y esos objetos se han ido desmaterializando, los que nos recuerdan a los otros, entonces esas emociones también se ven afectadas y van evolucionando, van cambiando, ¿no? La manera, por ejemplo, de entender las relaciones amorosas, por ejemplo, no son las mismas de hace 20, 30 años, ¿no? Hoy en día las relaciones se entienden muy distintas y siento que los medios que nos acompañan han ayudado a transformar esas emociones y eso es parte de los temas que yo abordo. ¿Qué sentía Jonathan cuando estaba haciendo el proceso de la obra? Pues siempre en mí ha habido una constante de nostalgia, siempre ha habido como un pensar por cómo los recuerdos digamos, de mi infancia y las cosas que compartía con mi familia de pequeño se han ido como endureciendo también hoy en día. Digamos que en la medida que he ido como tocando todo ese material de recuerdo y de memoria, he ido siendo consciente como todas esas cosas me han ido afectando y me han ido transformando también mi manera de entender el mundo. Una de las cosas que más me ha impactado entender en mi vida es, digamos, la irrupción, por ejemplo, con lo que decía, como de las pantallas en mi relación con, por ejemplo, con mi madre y mi abuela. Yo soy hijo único y recuerdo algo de pequeño y es que, pues, mi mamá, como madre cabeza de familia, siempre tenía que ir a trabajar y pues no permanecía mucho tiempo conmigo en la casa. A veces la que más permanecía era mi abuela y pues ella ya era pensionada, antes tenía un poquito más de tiempo, pero casi siempre como que esa figura maternal se vio un poco reemplazada por otras cosas que casualmente eran tecnológicas y en este caso, por ejemplo, era el televisor. El televisor empezó a hacer, o la pantalla del televisor empezó a hacer algo muy fuerte en mi vida de pequeño porque pues es como ese elemento que como que le enseñaron a uno a que con él uno se entretenía y pasaba el tiempo. Y entonces, digamos que en la medida que he ido como reflexionando sobre esa experiencia y las experiencias que hoy he empezado a analizar, por ejemplo, con los celulares y con la presencia de otros tipos de tecnologías que ya tenemos hoy en día, es que en la medida que la sociedad se ha ido primero capitalizando mucho más y ha empezado a adquirir muchas más tecnologías,
pues va generando rompimientos en los vínculos también. Rompimientos que se transforman, ¿no? O sea, son situaciones que se van transformando y que van generando nuevas lógicas y nuevas maneras de entender el mundo. Que, digamos, desde mi posición política, desde mi manera de entender las cosas, desde mi mirada crítica, son situaciones que generan conflictos emocionales en las personas, ¿no? No, sin más, digamos, aparte de las investigaciones que yo he hecho, me he dado cuenta que muchos de los índices de depresión que han ido aumentando en los últimos 10 años se debe precisamente a ese rompimiento de vínculos, y parte de mi interés en mi trabajo tiene que ver con reflexionar sobre cómo nos hemos transformado al interior, ¿no? desde lo que nos está rodeando. Es decir, que en ese proceso creativo que hizo Jonathan también hubo un proceso de confrontación. Sí. Sí, hay muchas cosas que yo he encontrado que tienen que ver con depresiones que yo manejé durante muchos años. En ese proceso de crecimiento que todos los seres humanos tenemos, de ir digamos, autoconociéndonos, autoasimilándonos, yo creo que he ido pasando por, digamos, varias etapas que me han permitido como entender desde mi propuesta creativa quién ha sido Jonathan, cómo ha ido creciendo en esa búsqueda, digamos, de entender sus relaciones con su familia y con sus amigos o con los demás, y también desplegar esas reflexiones hacia los otros, ¿no? Porque, digamos, parte de lo que pienso que hace falta hoy en día es entender realmente cuál es el impacto que todos esos cambios tecnológicos tienen en la vida de las personas, y pienso que es muy importante la figura de un artista para poder reflexionar y hacer que las otras personas puedan reflexionar, porque siento que la tecnología nos lleva como de la mano, pero no nos dice nada. El proyecto que está aquí, que es El espacio en el espejo, es una obra que parte profundamente de la relación que tengo con mis abuelos paternos, con unos familiares con los que yo nunca conviví, pero con los que yo sí tuve mucho contacto de pequeño, en mis visitas, digamos, a mi padre. Mi padre nunca vivió conmigo, él siempre pues estaba en la casa de ellos y yo siempre iba a visitarlo, pues, por ejemplo, en las fiestas de fin de año, ese tipo de momentos donde pues tradicionalmente aquí en Colombia se busca como compartir con los familiares. Y en esta obra pues yo trato de abordar un poco como todas esas memorias que yo empecé a observar desde pequeño y que han ido como confluyendo un poco en los últimos años en esa búsqueda de recuperar todas esas emociones y esos mirares del espacio y los vínculos que se entretejieron allí. ¿Cómo fue el proceso creativo del nombre? Del espacio en el espejo. Pues la obra parte en sí de una escena muy importante que vi allí. En la escena está mi abuela materna, ella murió hace ya más de un año. El proyecto se construyó desde el 2017-2018. La escena yo más o menos la vi hacia el 2017, en donde pues en una de mis visitas pues yo me di cuenta que ella permanece de manera muy quieta en su cama. Ella sufrió una embolia hace como 8 años y eso pues le generó una parálisis en su cuerpo y pues hacía que permaneciera acostada todo el tiempo. Pero algo muy, muy bonito fue verla a ella viéndose frente al tocador. El tocador se ubicaba al frente de la cama y en el espejo, pues un espejo que ya está oxidado, que es un tocador ya hace más de 40 años, pues este espejo está derruido un poquito y me parecía muy bonita como la mirada que ella tenía allí. Sin embargo, esa mirada y esa imagen como reflejada me hizo pensar un poco como en el cuento de Lewis Carroll, de Alicia a través del espejo, y lo que ella encontró allí, en donde Alicia pues atraviesa el espejo y básicamente lo hace para encontrarse un poco con ella misma. Es un universo paralelo, ficcional, en el que ella encuentra como ese universo de su mente y esos recuerdos y esas cosas con las que, digamos, hacen parte de su mundo interior. Entonces, al verla a mi abuela ya mirándose a ese espejo con esa mirada perdida, yo sentí que podía, digamos, que atravesar ese plano material que todos tenemos y que está sugerido como en los mismos objetos, atravesarlo para llegar un poco como a esa mente y esos recuerdos de ella. Y a través del mismo portal, ¿no? Porque así se llaman las obras que hice para el proyecto,
tratar de invitar al espectador que entre a ese universo como un fantasma, que habite esos espacios de esos recuerdos, pero que al mismo tiempo el hecho de que lo haga como que le permita reflexionar sobre su propia condición, ¿no? Sobre su propio estado mental, sobre sus propios recuerdos, sobre su familia y ese tipo de aspectos. Entonces, rehabilitar los espacios significa para mí en este momento pensar un poco como en esos cambios de sentido que ha tenido el cuerpo con los lugares y con las otras personas, ¿no? Los cuerpos cómo se empiezan a distanciar, empiezan a surgir otras lógicas ahí que son importantes de observar y de entender. ¿Qué podemos hacer desde los que nos gusta la fotografía en movimiento y otro tipo de cosas? ¿Cómo reinventarnos, aunque esa palabra se haya puesto muy mal de moda? Sí. ¿Cómo hacer para reinventarnos en medio de unas nuevas dinámicas sociales y la fotografía? Bueno, yo pienso que tiene que ver con esa apertura o esa reconexión con nuestros sentidos. Como estamos quietos, pues el cuerpo empieza a sentirse inquieto porque está acostumbrado al movimiento y a hacer otro tipo de cosas. Pero precisamente pienso que podría ser bonito una invitación a ser conscientes de todas esas emociones que empiezan a surgir y potenciarlas para la creación, en el sentido de que podemos observar cómo nuestro cuerpo y cómo nuestra relación con esos espacios de la intimidad empiezan a surgir, ¿no? Empiezan a develarse de una manera mucho más potente, y ahí es donde la fotografía pues puede ser muy pertinente, ¿no? Para empezar a registrar como esas relaciones entre el cuerpo y el espacio. ¿Qué quisiera, Jonathan, que quien venga se lleve cuando termine de ver esa obra? Para mí es muy importante que la persona que venga a ver el espacio en el espejo se lleve la idea de cómo él, como persona que pertenece, digamos, a una generación, está construido por un entretejido de memorias que vienen un poco de las anteriores generaciones de su familia, y de cómo esos recuerdos, esas memorias han influenciado un poco en lo que es en sí esa persona hoy en día, ¿no? De cómo se ha construido y cómo él también va a seguir construyendo cosas, ¿no? Digamos, cada persona entendida o asimilada desde una noción del tiempo, digamos, 80 años, 90 años o 70, lo que dure su vida. Pienso que en ese tiempo de vida tenemos como un deber, y es el deber, digamos, de alguna manera dejarle algo a esas otras generaciones que vienen. Independientemente de la profesión que hagamos o de lo que, pues, del rol que asumamos frente a la sociedad, hay algo que dejarle. Y parte, digamos, de las reflexiones que yo tengo con mi pieza tiene que ver con eso, como por ejemplo mis abuelos dejaron unos recuerdos y unas cosas en mí que me hicieron ser alguien, y que yo espero poder dejar también, digamos, en este caso al espectador y a otras personas, digamos, ese tipo de devenires y de memorias y de imágenes. Quiero invitarlos a que visiten un poco mi página web, jonathanchaparro.art. Me encuentran también en Instagram como Jonathan Chaparro y en Facebook de la misma manera. Y pues nada, muchas gracias por la invitación.